Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. Duda. Lo increíble es la verdad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Duda. Lo increíble es la verdad. Su casa, familia mexicana, familia de todo el mundo. Muchas gracias por recibirnos ahí en lo más sagrado que es el hogar, su hogar. Gracias por darnos ese tiempo y ese lugar ahí al lado de ustedes. Siempre se lo agradeceré. No hay forma, créame, que yo me detenga de agradecérselo. Le quiero comentar que usted hoy seleccionó este programa. Me pidió que repitiera yo el estudio que hicimos, la cápsula de Jacobo Greenberg. Bueno, entonces me decidí a hacer una nueva cápsula, pero no. Usted me pidió que no se hiciera una nueva cápsula, me pidió que repitiera la que yo he presentado, tal cual, íntegramente. No sé por qué, si por las frases que presento, por algo que dije en los inserts, no lo sé, pero usted manda y precisamente se la voy a dar completita para que usted tenga y la vuelva a disfrutar tal y como fue grabada precisamente el año pasado. Usted lo pidió, usted manda y se le va a dar. También vamos a presentar como un caso inmediato, está relacionado el famoso caso del niño David. Está muy relacionado por lo que dice también Jacobo Greenberg. Así es que lo verá usted en su momento. Recuerde usted que nosotros siempre estamos mostrando aquí un código QR para que usted pueda copiarlo, fotografiarlo en dado caso, y entre a nuestra página, la página de Bionano, y entre a nuestros productos. Son lo mejor de lo mejor, no es fantasía, tienen más de 13 años de existencia, dando resultados, excelentes resultados. No son productos milagro, realmente son consecuencia de una buena investigación. Están aprobados por nuestra autoridad, gracias por hacerlo, fueron muy bien investigados en todos los sentidos, y lo hacemos con toda la seriedad y respeto a ustedes. Queremos llevar la oportunidad de que usted viva con mejor condición de vida, mayor oportunidad de que usted encuentre su energía vital óptima, mejor circulación, mejor condición incluso de su salud interna en cada uno de sus cuerpos. Hágalo. Haga de su alimento hoy su mejor medicina y no deje que mañana la medicina sea su único alimento. No se vale. Esas facturas son muy caras y no se las recomiendo a nadie. Así que vamos a iniciar el programa. El científico mexicano Jacobo Greenberg desapareció en 1974, un 8 de diciembre. Por eso hacemos nuevamente esta cápsula para recordar a un extraordinario científico que dejó un hueco irrellenable. Es necesario hablar un poco de su obra porque, créame, fue tal la trascendencia actual incluso y para el futuro de sus avances que la ciencia se ha quedado con la boca abierta. Él no solo halló, sino que además se demostró que existen otras realidades que incluso superan esta. Él mismo a propia voz, usted escuchará más adelante, dice: he visto circunstancias, he visto ciertos actos y realidades que superan completamente la que yo vivo y cambian los paradigmas completamente de mi realidad. Jacobo Greenberg representa el ayer, el hoy, pero también el futuro de la misma ciencia. Vea usted. El doctor Jacobo Greenberg Silverbaum, uno de los más lúcidos e intrépidos científicos mexicanos, que lamentablemente desapareció misteriosamente el 8 de diciembre del año 1994. Como legado dejó, además de su ejemplar actitud ante el estudio científico de la conciencia y múltiples fenómenos etéreos, la fundación del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia y más de 45 libros, así como innumerables estudios e investigaciones. Greenberg egresó de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde cursó la carrera de Psicología y entre otros estudios de posgrado obtuvo un doctorado en el New York Medical College, durante el cual se dedicó principalmente a llevar un registro electrofisiológico del cerebro humano expuesto a estímulos geométricos. Se dice que a los 12 años Greenberg decidió estudiar la mente humana a raíz de que su madre falleciera de un derrame cerebral. A partir de entonces comenzaría una admirable trayectoria que lo llevaría a confrontar la mente a través de minucioso estudio hasta consagrar una comunicación con ella y entender que a fin de cuentas esa representaba el pulso catalizador por medio del cual el ser humano construye lo que conocemos como realidad.
Y el cosmos es la matriz eterna de las estrellas. Y las estrellas lo serán, de la vida en el cosmos. El doctor Jacobo Grimberg, en vida, conoció a una chamana llamada precisamente Bárbara Guerrero, que es amplia y mundialmente conocida, o lo fue, con el nombre de Pachita. Curiosamente, esta mujer hacía realidad lo increíble, y así lo testificaba precisamente Jacobo Grimberg. Ella tenía un grado de chamana nahual. Los chamanes tienen grados desde el más abajo hasta el más alto, donde el más alto es el que ella tenía, que es chamana nahual. Ella manejaba a su antojo el poder tocar una matrix que lo define y lo compone todo. Esa matrix se encuentra en una perfecta armonía y coherencia. Esto es, no existe diferencia alguna entre una parte y la otra. Pero cuando un campo neuronal, como nuestra conciencia, se acerca a ella y de alguna forma toca algo de ella, esto que toca pierde esa armonía, esa coherencia perfecta, y se vuelve una decoherencia. Y esa irregularidad, esta singularidad, es lo que hace nacer casi como milagro, como magia, un objeto a la realidad. Jacobo Grimberg nos lo va a narrar. Escuche usted con mucha atención. Una de las etapas más populares de la carrera profesional de Grimberg fue el trabajo realizado junto con la legendaria curandera mexicana Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, con quien trabajó desde una perspectiva científica en la evaluación metodológica de las manifestaciones de conciencia en el ser humano. A partir de estas experiencias, escribió el más popular de sus libros, Pachita, Milagro Mexicano. En la introducción de esta obra, Grimberg justificó así su publicación, que para muchos puso en riesgo su prestigio científico y, sin embargo, terminó por ser una pieza fundamental para que la ciencia se permitiese relajar sus viejos tabús y disponerse a estudiar aquellas facetas de la realidad que permanecían a la sombra de la mirada de los científicos. En la introducción, Grimberg aseguró: hace años tuve la suerte de conocer a Pachita, recibir sus enseñanzas, compartir su trabajo y acompañarla en sus exploraciones. Salvador y yo fuimos testigos de un evento extraordinario. Y vamos, yo soy un científico, tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo, y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Pachita era una mujer extraordinaria que modificó mi percepción de la realidad y me puso en contacto directo con un mundo lleno de magia y poder. Fui testigo de una serie de acontecimientos asombrosos y me obligué a escribir acerca de ellos con la mayor exactitud posible. En mi libro Pachita describo lo que vi tal y como sucedió, sin modificaciones y con toda la veracidad. Pachita era capaz de realizar verdaderos milagros, modificando el espacio, tiempo y la materia, al grado de poder materializar objetos, realizar trasplantes de órganos, diagnosticar enfermedades y curar a los enfermos que por cientos acudían a pedirle ayuda. A partir de su trabajo con Pachita, que culminó en el año de 1988, Grimberg desdoblaría su experiencia con la curandera mexicana para construir una de sus teorías más representativas, la teoría sintérgica. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental.
Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia, y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal. De tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Posteriormente profundizó en el estudio de las frecuencias energéticas que manifiesta el ser humano durante estados meditativos, los cuales son medibles y por lo tanto comprobables. El descubrimiento recientemente acerca de la relación entre la actividad cerebral y la fuerza gravitacional, y la demostración experimental de la existencia de una comunicación directa entre seres humanos correlativa con un incremento de la coherencia cerebral, forma parte del cuerpo de evidencias experimentales que apoyan lo que comenzó siendo puramente hipotético, esto es, la existencia del campo neuronal y la conceptualización del mismo campo como unificado. Existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz, y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia. Por ejemplo, existe la conciencia auditiva, la conciencia visual, son diferentes tipos de conciencias, y la teoría afirma que cada una de ellas está relacionada con los parámetros de esta interacción entre el campo neuronal y la latiz. El campo neuronal afecta y altera la organización sintérgica, y en cierto nivel de funcionamiento es uno con ella, de tal forma que el producto de la actividad cerebral se confunde con el resto de la creación. Quien se siente unido al todo en sus múltiples manifestaciones sabe que su cuerpo las contiene en tal forma que en su percepción del mundo no existe lo interno y lo externo como dos reinos independientes pero interconectados, ni tampoco el observador o lo observado como dos realidades separadas y dicotomizadas. Más bien, una es la realidad y esta no admite separaciones. Entre algunos de los estudios que encabezó Jacobo Grinberg, ya fuese dentro del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, fundado por él mismo al interior de la UNAM, o de manera independiente, se encontraban intrigantes temáticas en torno a la relación de la mente con la materia, desde ortodoxos análisis y evaluaciones prácticas de las aptitudes paranormales de brujos, yogis y chamanes, hasta la posibilidad de entrenar a niños propensos al desarrollo de herramientas cognitivas calificadas como extrasensoriales. Otro de los temas que más tiempo de trabajo le ocupó a Grinberg fue el potencial transferido, entendiendo este fenómeno como la transmisión precisa de información entre dos cerebros separados en el tiempo y el espacio. En términos no científicos, pero sí en términos comunes, la telepatía. Y serán las huestes de los cielos, los emisarios de la luz y de la vida. Y serán los hombres de la tierra sus apóstoles, que aprenderán a cantarle a cada una de las estrellas. El doctor Grinberg hizo avances muy interesantes con respecto al estudio de la realidad. Él planteó lo que es la teoría sintérgica. Esta teoría prácticamente define lo que es un medio uniforme y coherente, una matrix, en donde todo está contenido en ella de manera perfecta y equilibrada, armónica. Esto equivale a la física cuántica precisamente con la red La Maya, que está basada en teoría de cuerdas.
Estas cuerdas se forman, según la física, cuando dos universos accidentalmente se chocan en un punto llamado brana. Al momento de chocarse, se genera en cada universo un número infinito de fibras energéticas, de cuerdas energéticas que se enlazan entre ellas formando precisamente esta matriz. Esta teoría sinérgica precisamente nos habla de ellas y nos dice que precisamente la conciencia, el campo neuronal a través de la conciencia, permite enlazarse con esta matriz y de alguna forma manipularla, y si se manipula, entonces se puede extraer de ella cualquier objeto que nosotros vemos en la realidad o traerlo a la realidad como si fuera un acto de magia. ¿No le parece extraordinario? Como resultado de esas investigaciones, Greenberg acuñó novedosas teorías. Su teoría sintérgica, la cual se refiere a una especie de matriz holográfica llamada látice, que todo lo abarca. Al interior de este campo informacional, nada está separado, es una especie de éter hiperinformativo, a partir del cual nuestro cerebro debe decodificar hebras de conocimientos a través de distintas aptitudes cognitivas. El resultado de este proceso es lo que cada uno de nosotros concebimos como la realidad. La realidad es percibida como resultado de una decodificación que lleva a cabo nuestro cerebro a partir de una estructura preespacial, y como tal involucra la interpretación realizada por nuestra mente-cerebro, según afirmaba con toda precisión Jacobo Greenberg. Además, de acuerdo con el científico mexicano, esta matriz representa algo así como una proyección holográfica del Aleph de Borges, porque en todos sus puntos convergía la información completa del cosmos, y aquel que fuese capaz de entrenarse con las habilidades necesarias para entablar una interacción consciente con esta matriz, podría acceder a un estado permanente de iluminación informativa. La mecánica cuántica actual ha desarrollado una concepción acerca de esta estructura del espacio que nos va a servir de punto de partida para intentar explicar el trabajo de Pachita. El concepto de la látice considera que la estructura fundamental del espacio es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. A esta red, el doctor Jacobo Greenberg la denominó látice, y se considera que en su estado fundamental contribuye al espacio mismo, omniabarcante y penetrando todo lo conocido. La látice permanece totalmente invisible hasta que alguna de sus funciones altera su estado de coherencia. Greenberg asegura que una partícula elemental es precisamente una desorganización elemental de la látice en cualquiera de sus localizaciones. Cualquier átomo o compuesto químico es una partícula con formación estructural de la látice con respecto a su estado fundamental de máxima coherencia. Ahora escuche usted mucho cuidado esta verdad encontrada por Greenberg. Cualquier objeto material es en realidad una organización irrepetible de la estructura de la látice en su estado fundamental de total coherencia. Fuera de la misma látice no existen ni objetos ni alteraciones temporales. Es únicamente cuando la látice cambia su estructura fundamental que el tiempo transcurre y los objetos entonces aparecen. Impresionante su descubrimiento. Las estrellas serán para aquellos que son libres de espíritu y de corazón. Solo los hijos de las estrellas serán capaces de alzar sus brazos al cosmos y con ello, por fin, abrazarlas. Del mismo modo, el doctor Greenberg nos habla y nos enseña lo que son los orbitales de la conciencia. Esto es, cuando un campo neuronal se enlaza a una matrix, en este caso a una látiz o látice, pueden ser de las dos formas dicho. Bueno, pues entonces de esta manera, este vínculo que se forma, precisamente se le denomina campo orbital o orbital de la conciencia. Esto permite que se dé el enlace correcto, perfecto, entre lo que es el campo neuronal y la látiz. Y de esa manera poder, de algún modo, sintetizar sincronizar el poder sacar de solamente un elemento, o sea, quitarle su perfección para llevarlo a la singularidad y de esta manera llevarlo a la realidad. Otro avance que nos deja completamente mudos. No sé usted qué opina. Y Greenberg continúa diciendo,
La existencia antes mencionada de niveles discretos congruentes en la interacción del campo neuronal y la látice explica que el hermano Cuauhtémoc, de acuerdo a la hipótesis que he presentado, el campo neuronal de Pachita era capaz de interactuar en forma congruente con una banda de la látice que ella denominaba Cuauhtémoc. A estas bandas la teoría sintérgica la denomina orbitales de conciencia. La teoría sintérgica sostiene que la experiencia es la interacción del campo neuronal precisamente con la látice. El cerebro humano es la conformación más compleja conocida de la estructura de la látice, exceptuando la estructura fundamental de la látice misma. Cada una de las 100.000 millones de neuronas del cerebro humano, junto con todas sus conexiones anatómicas, son otras tantas alteraciones de la estructura fundamental de la látice. Cada vez que una neurona se activa y su membrana celular cambia su potencial de reposo produciendo cambios eléctricos de superficie, la látice cambia su conformación. El conjunto de las modificaciones de la estructura de la látice que resultan de toda la actividad del cerebro crea una alteración colosamente compleja de la misma látice. Esta alteración ocurre en todas las dimensiones del espacio y se le denomina campo neuronal. El campo neuronal de un cerebro vivo continuamente interactúa con la látice produciendo en ella conformaciones energéticas a las que denominamos imágenes visuales. En realidad, el campo neuronal y la látice firman una unidad y la misma látice, la que sirve de fundamento al campo neuronal. El mundo que conocemos resulta de la interacción entre el campo neuronal y la látice. Todos vemos un mundo similar porque la estructura de nuestros cerebros es muy parecida y por lo tanto los campos neuronales que producimos son semejantes, aunque irrepetibles. Recuerde usted que este código QR que me está acompañando y que está exhibido ante ustedes es para que usted haga clic con su teléfono y de alguna forma usted ingrese precisamente a la página de Bionano donde están nuestros productos que aquí le estamos anunciando y también usted tenga toda la información de ellos. Créame, son muchos los testimonios que tenemos a lo largo de más de 13 años de nuestros productos. Sin embargo, somos respetuosos de las autoridades en no sacar opiniones de terceros, no. Mejor pruébelo usted, convénzase y lleve usted esa oportunidad, esa salud directamente a sus hogares. Live sigue la recomendación. Ahora le voy a presentar un caso espectacular. Ponga mucha atención también en este caso. Le quiero comentar que no es ningún caso inventado. De hecho, está muy bien investigado por una doctora en psicología clínica que hizo este estudio, este seguimiento a un niño que fue llevado para un tratamiento. Esto fue en el año 2014, que ella lo atendió, y era un niño en ese momento de 7 años. Este niño aseguraba que recordaba su vida anterior, pero lo peculiar es que su vida anterior no fue aquí en este mundo, sino en otro. Y ese mundo era un mundo de reptilianos. Usted dirá, bueno, se está volviendo loco, señor Rodolfo Garrido. No, realmente es una investigación seria y formal, incluso tan formalmente fue hecha la investigación que la psicóloga, con autorización de los padres después de sus estudios, pues decidió hacer un libro y lo publicó. Ese libro incluso lo venden en Amazon, no es comercial, pero lo pueden conseguir ahí. La autora se llama Arianna Havah, H-A-V-A-H. Búsquelo. Está extraordinario el libro, es de 136 hojas. Ese estudio, ella, al recibir a este niño, pues este niño decía que él venía de un planeta diferente, pero también decía que escuchaba una voz que le hablaba y le pedía que tenía que hacer ciertas cosas en este mundo. Cuando una persona escucha voces, inmediatamente piensa que esta persona pues está enfermo, requiere atención. Precisamente por eso se llevó a la psicóloga, pero la psicóloga, después de los estudios minuciosos que hizo y además bajo hipnosis, se dio cuenta que no había ninguna enfermedad, que estaba pasando algo extraordinario. ¿En qué consiste este caso del niño David de 7 años? Vamos a empezar a ver la narración, pero recuerde, está totalmente verificado, es consecuencia de un estudio minucioso, de una investigación que se hizo de manera minuciosa y además también fue interdisciplinaria en cierto momento. Iniciamos el caso del niño David. Vea usted. Duda
Ya he hecho mención en otros programas sobre la evidencia de reencarnaciones perfectamente documentadas y recordadas por niños en sus edades tempranas. Esto es, sin duda existen casos de niños que recuerdan con total claridad sus vidas pasadas. Hay varios casos reales de niños que han dado detalles a quienes lo rodean sobre sus vidas anteriores con datos precisos y perfectos. Esto es, sin tener ningún contacto previo pueden dar datos precisos con información de la vida de cada integrante de su antigua familia, que es imposible pensar en un fraude. Estos niños han sido verificados como reales, confirmando que lo que se decía era completamente real. Pero luego están los casos sospechosos que podría tratarse de otra cosa, por ejemplo, de la usurpación del cuerpo de un walking, o también podría tratarse de una parasitación por parte de una identidad alienígena fuera de este planeta. También cabe la posibilidad de que sea una memoria alienígena depositada en el cerebro humano que es utilizada como un disco duro para guardar sus recuerdos. Es por esto que hay hermanos que recuerdan vidas pasadas alienígenas. También las hay que son realmente almas viejas, almas que proceden de otros sistemas solares o galaxias o de otras dimensiones que encarnan aquí para liberar almas atrapadas, para ayudar al planeta a subir de vibración. Y todos ellos llevan un temporizador interno que poco a poco se va activando y se les va filtrando la información hasta que llevan acumulada en su territorio. Esto es, en gran medida se parece mucho al caso que les relataré a continuación. En especial este caso es muy curioso, ya que no puede tratarse de enfermedad mental o un caso de imaginación estimulada, ya que al niño al cual le ocurre esta experiencia se llama David y solamente tiene 7 años de edad. Debido a sus sorprendentes revelaciones, a pesar de su edad, David fue llevado por su madre a ser evaluado por una psicóloga de prestigio llamada Ariana Habak. Al escuchar bajo tratamiento a este niño, simplemente quedó impactada. Esto es, la psicóloga, al darse cuenta de la importancia de este caso y de la información que le daba, lo grabó absolutamente todo, para después, y con el permiso de los padres del niño, escribió una serie de libros titulados Inuagi, el reptil que vive en mí, confesiones de un alma extraterrestre. El niño habla de su origen real, que procede del planeta Inua, y del por qué se encarnó aquí en el planeta Tierra, y lo que ocurrirá en un futuro próximo con nuestro mundo y los seres vivos que habitamos en él. David fue llevado por su madre a la psicóloga infantil Ariana Habak porque escuchaba una voz en su cabeza como si alguien estuviera hablando con él. El niño explicó que esta voz responde de sus preguntas de manera telepática. La voz le dijo que se llama Acton y que pertenece a la tribu, al igual que David, del planeta Inua. Ese pequeño de 7 años empezó a narrar que venía de un planeta que llamaba, o se llama según ellos, sus habitantes, Inua. Por lo tanto, ellos se hacen llamar Inuakis. Su planeta lo ubica, o más bien el planeta que recuerda lo ubica, en la constelación de Orión. Un sistema que está alejado de nosotros entre 750 y 1300 años luz. Da esa precisión, imagine usted. De hecho, habla de que en ese planeta hay estaciones, que también hay agua, hay atmósfera. De hecho, el elemento soluble a la vida, que es precisamente el agua. Lo que aclara es que no hay inviernos, pero hay estaciones. Lo interesante de todo esto es que cuando empieza a narrar lo que ahí se vivió y el por qué está aquí, es donde empieza realmente el sentido de por qué está recordando y por qué está escuchando esa voz. Sigamos adelante con la investigación. Este planeta pertenece a un sistema estelar de la zona de Orión y esta entidad le dijo al niño que ha encarnado en la Tierra para dejar ese mensaje y describe las circunstancias exactas de su proceso de encarnación en el planeta del niño. En el transcurso de 10 sesiones con la psicóloga Ariana Habak, brinda información sobre la naturaleza y las condiciones sociales en su planeta de origen y explica cómo la historia de su raza con la historia de nuestro planeta está conectada en el pasado. Esto es, aclara contundentemente que estamos realmente gobernados por varias razas alienígenas y cuál es el futuro de nuestro mundo. Hizo hincapié que en pronto veremos cambios integrales en la Tierra y sugiere cómo podemos prepararnos para el cambio a dimensiones más elevadas. Además describe a Inua como un planeta más hermoso que la Tierra.
Tiene montañas, llanuras, agua, pero las plantas y los árboles son diferentes a nuestro planeta y tienen colores que parecen plateados, solo que un poco más blancos. Tienen estaciones, pero no tienen un invierno como aquí en la Tierra. También tienen mares y océanos. A los mares les llaman Abata y a los océanos Urín. El niño, según le contaron a la psicóloga y a sus padres, tenía además sueños, recuerdos de esa vida anterior desde los 3 años de edad. Los Inoaki, dijo el niño, son bípedos que caminan como nosotros, tienen la piel suave como la nuestra, pero parecen lagartos. Son reptilianos. También tienen 2 brazos, 2 manos, pero con 3 dedos cada una, y también tienen una cola gruesa y poderosa. Su piel es blanca y sus ojos son de color violeta dorado. No se encuentra ningún rasgo de pelo en sus cuerpos. Pueden comunicarse de 2 formas diferentes, hablando como lo hacemos nosotros y también a través de la telepatía. Los Inoaki aquí no comen carne, sino verduras, frutas y semillas. Después de esto, David también habla de la llamada matriz universal, a la que también se le llama fuente original, y dice lo siguiente: la matriz universal es el tipo de energía independiente de la que están hechos todos los seres y de la cual todos pertenecen. Es el modo principal de energía en el universo en el que se almacenan todas las ideas, pensamientos, impresiones y energías de todo lo que se ha creado y será creado en todos los universos. David afirma que hay 10 universos diferentes que él conoce. Cualquier deseo, palabra o idea tiene una vibración. Cuando piensas en algo, ese impulso se convierte en pensamiento, energía y forma, y accede a un segmento específico de la matriz universal que permitirá que sucedan según la fuerza y energía con que la proyectes. Es como sembrar una semilla y esperar a que crezca para cosechar la recompensa. También David afirmó que ahora los seres humanos tienen el mayor poder creativo que jamás haya tenido. Pero antes que nada, un ser humano tiene que restaurar la conexión consciente entre su mente y su yo superior. El yo superior es la verdad. Otra cosa extraordinaria que dice este niño es lo siguiente. Nos habla de que existe una matriz universal. Esa matriz universal es la base de todo lo que se crea o lo que está en potencia de crearse. Es lo que aquí relacionamos precisamente con Jacobo Greenberg, que ya vimos. Él habla de la látice, o látice, según usted quiera pronunciarlo. Si lo quiere pronunciar como está escrito, látice. Pero si lo quiere pronunciar como es el técnico tal cual de otro idioma, es látice. Bueno, quiere decir que esta látice es la consecuencia del choque de 2 universos en un punto llamado Brahma. Y este punto generó tal distorsión y tal inestabilidad que nuestro universo formó grandes cantidades de cuerdas vibracionales que son los famosos o las famosas cuerdas. Y estas cuerdas son las que fundamentan esa matriz que de origen es completamente coherente, es completamente uniforme, nada es inalterable entre ella misma. Es necesario que algo vaya o funcione para alterarla, y cuando crea lo contrario a la coherencia, una decoherencia, se crea una singularidad, y esa singularidad es precisamente una forma creada. Un objeto que vemos es una singularidad. Nosotros mismos somos singularidades expresadas, y nosotros estamos conectados evidentemente en la liga íntima, precisamente en esa chispa a través del yo superior que él dice. Esa chispa está conectada a esa matriz que guarda, tiene y ejerce una perpetuidad y permite entonces que nuestra presencia en el universo tenga características perpetuas en la chispa divina del yo, o sea, en el rango máximo que tiene ese yo, que incluso sobrepasa su propia conciencia, según David. Palabras de un niño de 7 años. ¿No le sigue pareciendo extraordinario? Le recomiendo el libro. Es una maravilla. O sea, no estamos sacando nada de la manga. Estamos sacando la misma narración de David. Así que seguimos con la investigación. El verdadero conocimiento que permanece escondido dentro de cada uno de nosotros es el acceso directo a la matriz universal, a la fuente original que todos tenemos, pero que la humanidad la tiene muy oscurecida por las interferencias que existen. Aquí damos fin a la primera parte de esta investigación. Duda continuará con la siguiente parte. Este anuncio va dirigido para usted que vive el climaterio, que no es ninguna enfermedad, es un proceso metabólico que usted y todas las mujeres tienen.
Eso es la etapa de la premenopausia, menopausia y posmenopausia. En esa etapa usted deja de producir precisamente los estrógenos, entre otras cosas, como por ejemplo el hidroxitriptófano. Esto disminuye la producción de la serotonina y eso desequilibra sus neurotransmisores y vienen los bochornos, la pérdida de memoria a corto plazo, en fin, vienen una serie de trastornos. Menoplus le da la contraparte. Usted tómelo y va a ver el alivio inmediato. Así es que quiere dormir bien, quiere quitarse los bochornos, quiere ayudarse en esta etapa, háblenos y llévelo. Para eso está precisamente este producto. En esta segunda parte que le entrego del caso de David, nos queda claro que nos ha revelado que viene de un planeta que incluso ya le mencioné, y también nos revela de otro más de donde fue invadido por una especie que, por cierto, ellos llaman Anunnaki. Lo interesante de esto es que la especie invasora se autonombra como tal. Primera observación, esta invasora que también llegó a nuestro mundo, como también dice David, los sumerios no le dieron el nombre de Anunnaki. Ellos escucharon cómo se autonombraron ellos, y lo que es el sentido de ese nombre se lo dieron los sumerios, los que bajaron o los que vinieron de las estrellas. Es claro también que nos habla de una matriz que de alguna forma de ella todo nace, toda la creación nace, todo tipo de singularidad. Una matriz que es formada por el roce de dos universos en un punto llamado Brahma. Lo interesante es que coincide con teorías de cuerdas por un lado, de la Lattice por otros investigadores, en el cual coinciden en que existe una plataforma, una celosía, como dice Jacobo Grimmer, de donde todo parte. Eso es una celosía que está en perfecta armonía. Pero cuando hay una cierta singularidad y rompe la armonía, la coherencia se rompe y se forma decoherencia. Y esa decoherencia es lo que forma los objetos y todo lo que vemos y está a nuestro alrededor, incluyendo nuestro organismo. Pero ¿qué más nos dice David sobre esto? Vamos adelante. Esta investigación que le entrego es la segunda parte del niño David, el Unaki, que recuerda su vida anterior y su mundo y nos platica a qué vino a dando unos consejos extraordinarios. Pero antes que nada le recuerdo, un ser humano tiene que restaurar la conexión consciente entre su mente y su yo superior. El yo superior, de acuerdo a David, es la verdad. El verdadero conocimiento que permanece escondido dentro de cada uno de nosotros. Es el acceso directo a la matriz universal, a la fuente original que todos tenemos, pero que la humanidad la tiene muy oscurecida por interferencia que ella tiene y existe, según David. Según David, la Tierra hará en breve un salto vibracional entrando a la quinta dimensión. Esto le parecerá que es un disparate porque todos creemos que vivimos en una tercera dimensión, pero en realidad todos nosotros y nuestro mundo vivimos inmersos en la cuarta dimensión, ya que todo está inmerso a través de lo que es el tiempo y su movimiento. Ese cambio se dio desde el final del 13º Bactum del calendario maya. David también le dijo a Ariana que cada planeta tiene una misión diferente cuando ocurre este salto vibracional. El nuestro es experimentar todos los nuevos cambios manteniendo nuestra estructura física. Nuestros cuerpos irán haciéndose más ligeros en apariencia y gradualmente se irán aumentando las hélices de nuestro ADN. David asegura que cada planeta tiene su propia vibración. Y todas las formas de vida contenidas en él corresponderán a su nuevo nivel de vibración del mundo al que pertenecen. Según este niño de 7 años, cuando un cuerpo muere, el alma regresa a la matriz universal. Cada alma tiene su propia huella vibracional. Si el alma evolucionó a una vibración superior a la del planeta donde vivía, esa alma no regresa al planeta donde se ubicaba antes de morir. Ella migra a un nuevo mundo que le sea afín a su nuevo nivel de vibración. O en su caso, ellas se quedarán fijas en la matriz universal para dar asistencia a las almas que están llegando a ella para retornar a la Tierra o a su mundo de origen. Maravilloso, ¿no lo cree? David dice que en el universo no existen cosas buenas o malas, sino que solo son frecuencias altas o bajas y vibraciones positivas o en su caso negativas. Para que David naciera en la Tierra, los Anunnaki intervinieron en la matriz universal de la Tierra.
El objetivo de su llegada es para ayudar a aumentar la vibración de la Tierra con su presencia y así tener una mejor oportunidad a todas las formas de nuestro mundo antes y después del salto vibracional. Algunos son almas antiguas de otros mundos que han venido a nuestro mundo para ayudar a los humanos y a la misma Tierra. David revela que hace unos 800,000 años terrestres, Inoa, su planeta original, era un planeta como la Tierra, muy similar. Estaba habitado por criaturas primitivas vagamente parecidas a los Unuaki de hoy en día. En un momento en la historia milenaria de su planeta, aterrizaron 2 naves tripuladas por 2 criaturas muy agresivas, pero con una tecnología increíblemente evolucionada y avanzada. David nos dice que estos invasores que llegaron a su mundo Unua, precisamente llegaron y se dieron cuenta que no podían convivir o sobrevivir con la atmósfera de ese mundo. Por lo tanto, secuestraron a 2 o 4 ejemplares de diferente sexo entre ellos, se los llevaron e hicieron una hibridación genética y después los regresaron hibridados para que procrearan en el mundo de David. Con el tiempo, esa hibridación tenían contacto y control a través de estos invasores. Y gradualmente, según David dice que en su historia, estos empezaron a dominar y llegar a los puntos clave y cúspide de la medicina, de la política, de la economía, de las religiones, en fin, y lo fueron controlando todo, incluso la medicina, la seguridad del mundo. Ellos incluso controlaban las guerras, etc. De tal manera que prácticamente ellos perdieron el control de su mundo. Pero fueron ellos los que, a través de entenderlo, cambiaron la vibración cada uno de su ser evidente en su planeta, y esto obligó a retirar a los invasores, según narra David. Continuamos con la investigación. Ellos estudiaron el suelo, el agua y recolectaron muestras del planeta. Antes de irse se llevaron a 2 niños Anunnaki con ellos. Todos los testigos que fueron de ese contacto en aquellos tiempos se quedaron con la idea de que habían estado en contacto con seres sobrenaturales. Esto gracias a las naves con las que llegaron, pero también por un extraño dispositivo que dejaron montado en el suelo. Debido al bajo nivel de cultura de aquellos primitivos seres en Inoa, los habitantes empezaron a adorar a este dispositivo. 2 generaciones estuvieron en un constante contacto con estos seres y de manera eventual dejaban a uno o más de ellos en Inoa, sin saber que ellos que dejaban estaban modificados genéticamente para habituarse al planeta y a las civilizaciones que lo habitan. Esto es, nadie se dio cuenta que esos seres que se quedaban eran los descendientes de aquellos que se llevaron en el pasado. Gracias a ellos, la interacción entre las 2 especies fue más fácil. Esos nuevos residentes trajeron progreso al planeta de los Inoaki. Trajeron herramientas, máquinas simples como sofisticadas. Enseñaron a los Inoaki a usarlas y a trabajar con el fuego. Después eligieron a algunos individuos y los nombraron líderes y les enseñaron cómo administrar y controlar a la población. Los Anunnaki nunca se dieron cuenta que los descendientes de estos visitantes eran diferentes, porque los nuevos residentes cambiaron su material genético con los de los Inoaki. De esta manera crearon una nueva generación de Inoakis, porque necesitaban trabajadores calificados que pudieran trabajar con las herramientas que ellos mismos entregaban. Estas entidades querían oro, silicio, cristal y otros tipos de minerales. Todo estaba siendo llevado a su planeta de origen. Los utilizaron para fabricar naves y mantener a su especie. Y esas entidades eran los Anunnaki, mismos que procedían de una constelación llamada Draco, el dragón, el sistema solar de Tubán. Cabe destacar que ese niño de 7 años no había oído hablar nada de los Anunnaki y de los reptilianos Inoakis. David le platicó a Ariana la historia de Inoa y cómo los Anunnaki crearon las religiones para controlar a los Inoakis. En la historia del origen de su mundo, David revela que hace 30,000 años terrestres atrás, cuando los Inoaki se dieron cuenta que eran esclavos de los Anunnaki, lucharon contra ellos. Después de una guerra larga y sangrienta, los Anunnaki fingieron dejar Inua, pero en el fondo era mentira, ya que ellos habían construido bases subterráneas donde se escondieron. Por otro lado, antes de desaparecer, les dieron poder a unos fieles Anunnaki. Cuando estos líderes murieran, sus hijos heredarían el liderazgo, al igual que una monarquía. Los herederos Anunnaki fueron entrenados para servir a
los Anunnaki desde la infancia. De esa manera los Anunnaki gobernaron Inúa desde bajo tierra durante los siguientes 200.000 años. Pero finalmente, después de tanto tiempo, algo estaba a punto de suceder. Inúa se estaba preparando para pasar a un salto vibracional. La nueva vibración ya no permitió que los Anunnaki permanecieran en Inúa. Tuvieron que alejarse del planeta. La vibración de los Anunnaki era muy baja, por lo que finalmente dejaron Inúa. Fueron a otros planetas y a otros sistemas solares, como por ejemplo a nuestro mundo, donde, como puede ver con la historia sumeria, esta historia que cuenta David se repitió aquí en nuestro mundo. Continuaremos con la tercera parte. El espíritu del ser humano lo llama el maravilloso misterio de las estrellas. En su infinitud y en su grandeza, pretende encontrar su génesis. Pero llegará el tiempo que despierte y abra su corazón a la sabiduría. Y es entonces que comprenderá que lo trascendente de la vida no es su génesis, sino el destino de su éxodo. Queda claro que el pasado de David, su presente y ahora su futuro, está ligado a lo que es él, a lo que él recuerda gracias a esta metempsicosis que vive. Lo que le he narrado está pegado a lo que precisamente el doctor Ajaba pudo obtener de todo ese tratamiento que fue prolongado y evidentemente dio a conocer por autorización plena de los padres de David toda esa información que en parte le estoy dando. No cabe duda que cada forma de vida por su vibración tiene el lugar preciso, adecuado, donde tiene precisamente que expresarse. No cualquier lugar, debemos entenderlo. Pero también debemos entender que debemos de operar nuestro yo, encontrar cómo ir a la parte superior del yo para poder entablar más directamente a la matriz, a la látex, o sea, esa celosía, donde todo es coherente. Porque de esa forma entonces nuestra evolución vibracional, según David, podrá ser acelerada y podemos encontrar regiones más óptimas y más universales en beneficio de nuestra propia evolución. No es toda la información que enseñó David, hay más. Duda se lo va a informar en una tercera parte, más adelante. Fascinante la información de Greenberg y también del niño David. Nada se ha sacado de la manga. Hay documentos que lo avalan, usted puede ir a ellos y puede informarse. Seguiremos precisamente con esa investigación. Recuerde, si usted gusta tener una distribución y hacerse un negocio de todos los productos de Bionano, es el momento. No lo habíamos hecho antes. Es el momento. Hable, tome aquí los códigos del QR o los tenemos que han estado pasando en el programa. Háblenos y acérquese. Tenemos opciones diferentes para que usted abra su propio negocio y lleve la salud a otras familias que necesitamos ayudar en llevar los elementos correctos a todos los hogares para que cuenten con más alternativas y más oportunidades para que estén saludables. Gran familia mexicana, muchas gracias por su atención y por permitirnos entrar ahí en su hogar. Y recuerde usted que aquí en Duda nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Duda. Lo increíble es la verdad. Duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja.